Queridos y queridas estudiantes, muy buenos días con todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. En primer lugar, quiero pedirles disculpas por no poder hacer el tratamiento de la temática de esta semana de manera sincrónica a través del aula virtual, de forma habitual como estamos acostumbrados a hacerlo. Pero sin embargo, a través del presente video, espero abordar de alguna u otra manera cuestiones que puedan servirles para que tengan claridad respecto de lo que nos hemos planteado trabajar en esta semana. Recordemos que estamos analizando el diseño curricular, hemos visto hasta cierto punto ya cuáles son esas características que se tienen que tomar en cuenta, cuáles son los aspectos que no tenemos que mezclar para identificar realmente en qué consiste, qué es y qué se hace en el diseño curricular. También ya hemos analizado hasta el momento las tareas del diseño curricular. Recuerden ustedes que para diseñar el currículo primero tenemos que hacer un diagnóstico o una identificación de las diferentes problemáticas y de las diferentes necesidades que puedan existir y que se necesiten cubrir. Luego de eso, tenemos que recordar que la segunda tarea es la modelación curricular, el poder determinar el cómo, la forma vamos a manejar nuestro currículo, los contenidos, la metodología. También habíamos ya conversado un poco respecto de esa tercera tarea, que es la estructuración curricular, es decir, generar nuestro mapa curricular o como denominamos comúnmente en nuestro medio, la malla curricular. Pero recuerden que no estaba de más cumplir con la cuarta tarea, que consiste en determinar cuáles son los aspectos que hasta cierto punto pueden convertirse en obstáculos para que nuestro currículo se ponga en marcha. Y finalmente, lo no menos importante, el diseño del currículum o en este caso el diseño de la evaluación curricular. Hasta aquí hemos hablado de estas temáticas y el día de hoy nos compete hablar de los diferentes niveles de concreción del diseño curricular. Pero antes de empezar con la clase, recordemos que estamos en la semana 8 y yo les propongo para esta semana iniciar con una pequeña actividad. Vamos a tratar de resolver dos acertijos, esperando que de alguna u otra manera podamos refrescar y podamos oxigenar nuestro cerebro para estar listos y listas en cuanto a asumir la explicación que daremos a continuación de la temática propuesta para la presente semana. El primer acertijo es el siguiente. Un hombre está mirando una foto y una amiga le pregunta, ¿quiénes son? Responde, no tengo ni hermanos ni hermanas, pero el padre de ese hombre es el hijo de mi padre. ¿Quién es? Piensen, analicen, reflexionen un poco. Espero que ya tengan la respuesta. A continuación, vamos a develar la respuesta. La respuesta es su hijo. Si no contestaste su hijo, déjame decirte que en esta primera adivinanza o acertijo erraste. Vamos con el siguiente acertijo. Llegando a la meta, adelantas en una carrera a la persona que va en segundo lugar. ¿En qué puesto quedas? Pensemos un poquito. Recuerden, van en una carrera, pasan o adelantan al que va en segundo lugar. Ahora bien, ¿en qué puesto quedas al final de la competencia? Piensa un poquito, sé que ya lo tienes y en este momento develaremos la respuesta. Si contestaste que primero, pues déjame decirte que te equivocaste, pero si contestaste que en segundo lugar, estás en lo correcto. Espero que con estas dos pequeñas preguntas, que con estos dos acertijos muy sencillos hayamos podido de alguna manera oxigenar nuestro cerebro y estemos listos para poder acoger la explicación que te presento a continuación. El tema que nos corresponde analizar en esta semana son los niveles de concreción del diseño curricular. Ya conocemos, ya tenemos un concepto y una definición de diseño curricular. Sabemos que a fin de cuentas
es el proceso mediante el cual obtenemos el currículum. Hemos analizado las tareas que se tienen que cumplir para poder obtener ese currículum y ahora vamos a analizar en qué niveles se tiene que concretar y se tiene que construir o se tiene que diseñar este currículum. Común y tradicionalmente nosotros identificamos 3 niveles de concreción curricular. El nivel macro, que es el nivel más amplio, el nivel meso, que ya es a un nivel institucional, y el nivel micro, que está dedicado o está dentro del nivel de aula o del salón de clase. A continuación vamos poco a poco a ir conversando de cada uno de ellos. Pero sin embargo, en primera instancia tenemos que hacer una breve conceptualización y nos referiremos a alguna definición propuesta por Álvarez Ballina, 2011. Al referirnos a los niveles de concreción curricular, es importante conocer de dónde radica este término. Un currículo es un conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas. A su vez, concreción viene del verbo concretar, es decir, llevar a cabo cierto acto. Por lo tanto, al hablar de los niveles de concreción curricular, nos referimos a los pasos necesarios para ejecutar una serie de objetivos, contenidos y evaluación. En algún momento ya hablamos de los elementos o componentes esenciales que se tienen que considerar y que se tienen que observar dentro de un currículo y por lo tanto tienen que siempre estar presentes dentro de este proceso de diseño curricular. Pero estos objetivos, estos contenidos, estas metodologías y estas evaluaciones se tienen que ir construyendo o se tienen que ir concretando, como dice Álvarez Ballina, por niveles, por niveles. Y nosotros hace un momento ya determinamos cuáles son esos 3 niveles, aunque todavía no los explicamos. Pero sin embargo, siempre vamos a tener claridad de qué es el currículo, recordando que era hasta cierto punto un documento o un elemento que nos permite ordenar, que nos permite regular, que nos permite controlar todos esos elementos que lo contienen y que más tarde se vuelven vivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nosotros lo que vamos hasta cierto punto es llevar a cabo un sinnúmero de acciones, a concretar un sinnúmero de acciones que nos permitan y nos posibiliten generar de alguna u otra manera un espacio en cada uno de los niveles que nosotros a continuación vamos a identificar, ¿sí? Entonces, recordemos que hasta cierto punto, concreción o los niveles de concreción curricular serán actos que vamos a cumplir en diferentes espacios, si es que así queremos denominarlos, o en este caso podríamos decir, valga la redundancia, niveles. Pero también, antes que nada, tenemos que recordar algunas situaciones que se encuentran alrededor del currículo y que tenemos que tomar en cuenta para más tarde podernos ubicar en el contexto de los diferentes niveles de concreción curricular. Primero tenemos que recordar que el currículo tiene como función fundamental la organización de la práctica docente. Siempre tenemos que apuntar a la práctica docente como la principal o como el principal, hasta cierto punto, digámoslo así, objetivo que tiene el currículo. Organizar esa práctica docente. Es decir, que el docente tenga una guía, tenga la visión de un horizonte claro con respecto a lo que va a desarrollar dentro del aula en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. También tenemos que recordar que este currículo es la sistematización de lo que el maestro tiene que realizar en el aula. Es su plan, es su guión. Hasta cierto punto le va diciendo este currículo qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que abordar, a dónde tiene que apuntar, cómo tiene que evaluar cada una de esas acciones que se ha planteado dentro de ese espacio áulico. Entonces, podríamos nuevamente retomar esa visión de que el currículo es el conjunto de objetivos,
de destrezas, de contenidos, de metodologías y evaluación relacionados todos entre sí que orienta la acción pedagógica. Eso es muy importante recordar, mis estimados chicos y chicas, de que cada uno de los elementos del currículo siempre van a estar interrelacionados entre sí. Yo no puedo plantearme un objetivo y proponer algunos contenidos a ser abordados que no están relacionados con este objetivo. Y mucho más, proponer metodologías que no me van a servir para nada al momento de abordar esos temas en pro de cumplir con ese objetivo que yo me planteé en un primer momento. Y mucho más grave todavía que lo que yo proponga como evaluación con respecto a técnicas o estrategias, hasta cierto punto, nada tengan que ver con los tres componentes anteriormente mencionados. Entonces siempre vamos a hablar de que todo este conjunto de elementos tienen que estar interrelacionados entre sí para poder orientar la acción pedagógica del maestro dentro del aula en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, tenemos que recordar y tenemos que asumir que en el proceso del interaprendizaje que se da dentro del espacio áulico, todos los docentes, todos los maestros tienen que considerar como referencia los diferentes niveles de concreción curricular. No puede hasta cierto punto pretender generar un currículo, por ejemplo, a nivel micro, alejándose de los enunciados, de las disposiciones, de los elementos, de hasta cierto punto las directrices emanadas por las instituciones y por los documentos que se encuentran en el nivel mesocurricular y en el nivel macrocurricular. Entonces siempre va a tomar en consideración que tiene que tomar en cuenta los niveles que anteceden al nivel microcurricular. No generar una autonomía o no generar una dependencia tan radical de lo que él va a hacer en el aula con respecto a lo que se le pide desde la institución y mucho más aún con respecto a lo que se le pide desde el nivel macro, es decir, desde la instancia más grande que rige en este caso la modelación de ese currículo con el que trabajamos. ¿Por qué? Cuando los estudiantes, cuando nuestros alumnos se someten a un proceso de evaluación a las diferentes instancias a nivel nacional, pues estas se evalúan en base a las directrices emanadas desde ese nivel macrocurricular. Entonces es muy importante que siempre nosotros en nuestra labor psicopedagógica, al momento de acompañar y brindar el apoyo al docente dentro de la institución educativa, le sugiramos que no pierda el norte con respecto a considerar siempre como referencia estos tres niveles de concreción curricular. Ahora bien, este proceso de concreción constituye los pasos o fases que se deben observar para ir del currículo nacional, ¿sí? Escúchese bien por favor, del currículo nacional a la planificación del currículo institucional luego, es decir, estamos hablando del nivel mesocurricular y el aula, es decir, del primer nivel de concreción al segundo y luego al tercer nivel de concreción, sin decir hasta cierto punto con esto que el último es menos importante, pero sí tenemos que considerar esa relación que existe desde lo más general, que sería el nivel macrocurricular, luego al nivel, digámoslo así, medio, que es el nivel mesocurricular o institucional, y finalmente el nivel del aula. Estas fases le permitirán al maestro, al docente, orientar el currículo nacional a situaciones más específicas. Se trata de eso. Recuerden lo que dijimos en la lámina anterior, que siempre consideremos como marco de referencia estos tres niveles. Y hasta cierto punto vamos a tomar estas situaciones más específicas y concretas de acuerdo al contexto, ¿sí? En base a algunos ejemplos que ya los habíamos mencionado en clases anteriores, en base a las realidades, en base a las necesidades, en este caso de la institución educativa, como también del aula en la que se encuentra el maestro y del grupo de alumnos o de estudiantes que están bajo su tutela en este caso o bajo su guianza. Entonces es muy importante que nosotros podamos asumir que estos pasos o estas fases siempre se deben observar para nosotros poder ir de ese nivel macro,
luego a ese nivel meso y finalmente al nivel micro, que es el nivel del aula. De acuerdo a lo dispuesto por las autoridades de nuestro sistema educativo nacional, y muy concretamente en relación al artículo 9 del Acuerdo Ministerial número 00168 del 1 de diciembre de 2015, se señala que con el objetivo de que el ejercicio de planificación curricular cumpla la meta de atención a la diversidad considerada en el marco legal educativo, se requiere una distribución de responsabilidades en el desarrollo del diseño curricular que comprenda 3 niveles de concreción que los vamos a desarrollar a continuación. Pero tenemos que estar muy claros que si queremos que la planificación curricular como tal cumpla ese objetivo de atender todo lo diverso que se encuentra dentro del ambiente educativo en nuestro sistema nacional de educación, cada uno de los que conformamos parte de este sistema educativo, desde las más grandes esferas, dígase a nivel de ministerio, luego a nivel de institución como autoridades y finalmente como docentes dentro del aula, tenemos que cumplir con esas responsabilidades de poder contribuir al desarrollo de ese currículo, ¿sí? Al desarrollo de ese currículo. Entonces, ¿qué es lo que nos propone el ministerio? El Ministerio de Educación nos habla de 3 niveles de concreción curricular. Este primer nivel, que ya lo hemos venido conversando, es el nivel macrocurricular. Hablamos a nivel de Ministerio de Educación, las disposiciones, los documentos, las directrices emanadas desde este organismo y que son de aplicación para todas las instituciones del sistema educativo nacional, sean estas públicas, sean estas fiscomisionales, sean estas particulares o también sean municipales. No por el hecho de ser instituciones educativas de carácter particular tienen que inobservar las disposiciones emanadas por el órgano, en este caso, máximo de educación dentro de nuestro país. El segundo nivel es el nivel mesocurricular, el que está determinado ya por la institución educativa, considerando su realidad, su contexto, su entorno, su filosofía, sus principios, sus valores, su visión, su misión, es decir, siendo correspondientes con los enunciados y los preceptos manifestados en su PEI, en su proyecto educativo institucional. Y finalmente, el tercer nivel, que es el nivel microcurricular, que no por estar en esta posición es el nivel menos importante, sino inclusive yo me atrevería a decir que es un poco lo contrario, es el más importante porque es aquí donde estos niveles que le anteceden cobran vida y se van operativizando, porque anteriormente, tal como están dados y dependiendo de la estructura que maneja en este caso el sistema educativo, se vuelve un poco complejo. Se vuelve un poco complejo analizar. Ahora bien, vamos a desglosar un poquito cada uno de estos niveles. Este primer nivel, ¿sí? Este primer nivel, que era el nivel macro, ¿sí? O el nivel macrocurricular, corresponde a la planificación macrocurricular. Esta es elaborada por un conjunto de expertos en cada una de las áreas del conocimiento, ¿sí? Son docentes de diferentes niveles de educación. Aquí también se encuentran pedagogos, se encuentran curriculistas, se encuentran psicólogos, se encuentran psicopedagogos, entre otros profesionales que nos pueden ayudar o que en este caso al Ministerio de Educación le pueden ayudar a tener una mejor visión de cómo tiene que diseñar ese currículo. En este nivel, primero, lo que se hace es determinar el perfil. El perfil de salida, en este caso, del bachiller ecuatoriano, que ustedes ya lo conocen. Recuerden que un bachiller del Ecuador, al momento de terminar su bachillerato, tiene que ser justo, tiene que ser solidario, tiene que ser innovador. Y si ustedes revisan cada uno de los currículos de las diferentes asignaturas en los diferentes niveles, siempre en alguna parte se van a encontrar con algunos elementos de este perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Tiene que tener también los objetivos, ya están determinados. Si ustedes revisan ese currículo, existen objetivos
a nivel de área, a nivel de subnivel, existen objetivos integradores. También están las destrezas con criterio de desempeño, que ya los habíamos analizado y que, por ejemplo, es la parte en la que dentro de nuestro currículum encontramos o identificamos el qué, es decir, los contenidos o los diferentes conocimientos. Están también los criterios e indicadores de evaluación obligatorios a nivel nacional, es decir, que son de estricto cumplimiento para cada una de las instituciones en los diferentes regímenes, ya sea Sierra Amazonía, ya sea Costa Galápagos. Entonces, podríamos decir hasta cierto punto que se constituyen las políticas generadas por la Autoridad Educativa Nacional, mismas que están plasmadas en el Currículo Nacional Obligatorio. Sí, recuerden que te decíamos el libro negro, que es el documento o ese currículo oficial o formal que se prescribe desde el Ministerio de Educación. Pero también vamos a recordar que este currículo que se propone desde el ministerio es un currículo flexible y abierto, aunque ya habíamos conversado en alguna de las clases que al ya ser un documento prescriptivo también tiene un poquito no de rigidez, pero sí es algo cerrado, porque ya los objetivos, las destrezas ya están determinadas y demás. Pero vamos a asumir que también permite a todas las instituciones educativas y a los equipos de docentes definir a partir de lo ya establecido en estos documentos oficiales a nivel del Ministerio de Educación, los contenidos que correspondan a las necesidades y a los intereses de sus estudiantes también, o sea, porque a la larga yo soy quien operativizo dentro del aula esta clase. Y que esto esté acorde con la realidad institucional y de la comunidad. Si bien es cierto, ya es un documento prescriptivo y por eso también tenemos que recordar que en algunos otros análisis de carácter teórico se lo conoce a este primer nivel también como el nivel de diseño curricular prescriptivo, o también lo denominan muchos autores diseño curricular de base. ¿Por qué? Porque a todo el conglomerado, en este caso a todas las instituciones del sector educativo dentro del territorio nacional, le está dando las prescripciones respecto de estos elementos básicos del currículo que podríamos decir son universales, ¿sí? Son universales y que los tenemos que tomar en consideración en el lugar en el que nos encontremos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Recuerden ustedes que está el currículo nacional obligatorio por niveles, pero los podemos identificar también por áreas. Recuerden que el currículo nacional obligatorio nos prescribe 7 áreas académicas. Aquí ustedes identifican la de 4, ¿sí? En este caso matemática, ciencias sociales, lengua y literatura, ciencias naturales, pero recuerden también que están las áreas de inglés, ¿sí? Está también el área de educación cultural y artística y el área de educación física. Estas áreas ya vienen prescritas, ya vienen descritas por parte del ministerio y son de cumplimiento por las instituciones educativas, es decir, a nivel mesocurricular y más aún por el docente en el nivel microcurricular dentro del aula. Son aspectos que tenemos que considerar, son aspectos que no los podemos dejar de lado, son situaciones que así querramos nosotros, tenemos que hasta cierto punto mirarlas para poder realizar nuestro trabajo dentro del aula. Luego nos encontramos con ese segundo nivel de concreción curricular que se basa en el currículo obligatorio, no es que lo deja de lado, y corresponde a la planificación mesocurricular y comprende 2 diseños específicos. En primer lugar, la planificación curricular institucional o también conocida como el PCI, ¿sí? Está también que, si bien es cierto, aún no se hablaba mucho en aquel entonces de este documento que es muy nuevo, que lo están pidiendo desde hace un año lectivo aproximadamente, que es el proyecto pedagógico institucional o también el famoso PPI, que está muy estrechamente relacionado con la planificación curricular institucional, pero que sin embargo he tratado y he considerado pertinente traerlo a colación. Entonces, pero todavía hasta cierto punto en los documentos oficiales que maneja el ministerio no se lo maneja o no se lo
describe como un elemento de este nivel mesocurricular, pero es importante que conozcan que existe y pertenece a este nivel porque se lo maneja a nivel de institución. Y el otro diseño específico que se maneja a nivel mesocurricular es la planificación curricular anual. Ahora bien, esta primera planificación curricular institucional prácticamente está en manos de la institución educativa a través de la Junta Académica. Recordemos que la Junta Académica dentro de nuestro sistema educativo nacional es la máxima autoridad académica y pedagógica dentro del centro educativo. Entonces, es este organismo conformado por docentes de los diferentes subniveles, de las diferentes áreas académicas, liderada por el rector de la institución o su representante, donde participa obviamente el vicerrector de la institución, el que determina y el que construye este documento que tiene algunos elementos. Tiene el enfoque con el cual se va a trabajar, los contenidos de aprendizaje, la metodología, la evaluación, el acompañamiento pedagógico, la acción tutorial. Está también la planificación. Justamente este PCA pasa a ser parte o un elemento más de la planificación, los proyectos escolares, las adaptaciones curriculares y los planes de mejora. Es decir, es un documento que básicamente tiene todo lo que significa realizar un trabajo curricular dentro de la institución educativa. Aquí también se suma lo que conversábamos en algunas clases, este documento un poco nuevo que se exigió realizar a las instituciones educativas, que era el proyecto de envío de tareas o el plan de tareas. También está el PCA, que tiene algunos elementos, ¿sí? Datos informativos, el desarrollo de unidades, los recursos, el tiempo, es decir, algunos elementos que ustedes revisando los documentos del ministerio pueden empaparse de mejor manera. Entonces, estos documentos son elaborados de manera conjunta por las autoridades, como les decía en este caso la Junta Académica, y los docentes de las instituciones educativas. Y estos deben responder a las especificidades y al contexto institucional, así como a la pertinencia cultural propia de los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Qué significa esto? Que en este nivel la institución, desde sus autoridades y cuerpo docente, analizan y toman como bases el currículo nacional obligatorio. Pero, al momento de hacer su propuesta, va a considerar su realidad contextual, su realidad institucional. No va a asumirlo tal cual, pero tampoco es que va a obviarlo, tampoco es que va a omitirlo. Simplemente podríamos decir que va a adaptarlo a su realidad, ¿Por qué? Porque quizá habrán temáticas que no se las tenga en mi institución que abordar en la parte final, por ejemplo, del subnivel de básica superior, sino yo lo tenga que abordar primero. O sea, aquí ya depende cómo el equipo colegiado a nivel docente y en este caso a nivel de autoridades a través de la Junta Académica determine la construcción de este documento y de estos documentos, aunque el PCA básicamente es un documento que lo construye cada uno de los docentes y es distribuir en los diferentes equipos de trabajo todos esos objetivos, esos contenidos, esa metodología, esa evaluación a lo largo del año, por unidades, por bloques curriculares. Eso ya depende cómo se organice la institución educativa. Entonces, esto es el nivel mesocurricular o también en algunos otros lugares lo denominan como proyecto curricular de etapa o lo denominan como proyecto educativo de centro, por ejemplo, así lo denominan en España. Pero nosotros recordemos que estamos hablando del nivel mesocurricular. Recuerden que este se encuentra a nivel de institución educativa. Ahora bien, el tercer nivel es el nivel microcurricular. Entonces, ¿en qué consiste? Primero, se basa en los documentos curriculares del segundo nivel de concreción. Recordemos que ya la institución, a través de su equipo de profesionales académicos y docentes, determinaron, estructuraron, reorganizaron y adaptaron ese currículo nacional obligatorio a las necesidades y a la realidad de la institución. Entonces, corresponde este tercer nivel a la planificación microcurricular y es elaborada por los docentes, ¿sí? Y es elaborada por los docentes. Claro, el PCA que hablábamos en la etapa anterior
también es elaborada por los docentes. Pero recordemos que tranquilamente existen 8 paralelos de octavo año, entonces no voy a tener un profesor para trabajar en esos 8 paralelos. De aquí más tarde, cada docente cogerá ese PCA y en base a ese PCA y a lo que está prescrito en el PCI, va a determinar cómo él planifica los aprendizajes a nivel de aula, que corresponde a las necesidades e intereses de los estudiantes de cada grado o curso. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esta planificación es a nivel micro. Aquí tenemos, chicos y chicas, un ejemplo. Si ustedes se preocupan un poquito, también van a identificar que existen los ejemplos o los lineamientos de cómo elaborar los documentos anteriormente descritos en el nivel mesocurricular. Y este es un plan microcurricular. En muchas instituciones actualmente lo están trabajando por unidades, por eso también lo denominan planificación, sí, de unidad didáctica, ¿sí? Pero también lo conocemos como planificación microcurricular o plan de clase y está en virtud de la destreza o de las destrezas que yo planifico para trabajar en determinado tiempo. Entonces, inclusive aquí podríamos determinar algunos aspectos con respecto al tiempo, al grado, datos informativos. Si ustedes identifican, aquí están todas las preguntas que responden a los elementos, en este caso del currículo, ¿sí? ¿Qué va a aprender? Es decir, los objetivos, los contenidos, ¿para qué va a aprender? Aquí está el objetivo de unidad, aquí está el cómo, es decir, las estrategias metodológicas, los recursos que va a utilizar en ese proceso, cómo y qué va a evaluar también, las técnicas, instrumentos y demás. Entonces, les invito a que puedan revisar. Y este es el currículo a nivel de aula. Este es el currículo a nivel de aula. Pero este es el tercer nivel. Prácticamente, si ustedes analizan, cumple con todos esos elementos y requerimientos. Entonces, recapitulando un poco, y ya a modo de resumen, vamos a enfocarnos y decir que el primer nivel es el nivel macro y está dirigido o está direccionado desde el Ministerio de Educación. Está direccionado desde el Ministerio de Educación. Y este es el currículo nacional obligatorio que, como decíamos en su momento, ya está dado a través de esos documentos emitidos por el Ministerio de Educación. Se maneja por subnivel, eso ya lo habíamos conversado inclusive en algún momento. Está secuenciado por criterios. Está integrado con el perfil de salida del bachillerato ecuatoriano. Y lo que decíamos en su momento, este nivel es un nivel prescriptivo, es decir, ya está dando hasta cierto punto las pautas a cada una de las instituciones a nivel nacional de lo que tienen que hacer con respecto al desarrollo curricular que tienen que manejar en cada una de las instituciones. Entonces, es esa prescripción a nivel general. Luego hablamos del segundo nivel, que es el nivel meso. Este es a nivel de instituciones educativas, de centros educativos, de escuelas, de colegios, de unidades educativas, de centros de desarrollo infantil, ¿sí? De colegios de bachillerato técnico, es decir, de todas las figuras que tenemos en el país. Y es el currículo institucional. Está determinado, como ya lo habíamos mencionado, por este proyecto curricular institucional y por la planificación curricular anual. El primero se considera por sus niveles, considera contenidos contextuales en un marco general como institución, y el segundo se lo maneja por áreas y es anual, es decir, este se tiene que elaborar anualmente. El proyecto curricular institucional inclusive tiene una duración entre 2 a 5 años, pero esto ya depende también de la realidad de la institución y de las directrices que desde, en este caso, el nivel macro de educación vengan hacia la institución. Algo muy importante, aquí ya el currículo tiene una característica de flexible. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no tiene que respetar las directrices emanadas o prescritas por, en este caso, por el currículo nacional obligatorio que viene del Ministerio de Educación, pero está en la posibilidad de hacer sus propias adaptaciones, de ajustar el currículo nacional a las realidades de la institución educativa. Y finalmente está el nivel micro, ¿sí? Está el nivel micro, es decir, a nivel de aula, y la manejan directamente los docentes de las diferentes áreas, asignaturas o niveles educativos. Y es el currículo de aula.
Es decir, puede estar dado por la planificación de unidad didáctica que les mencionaba hace un momento o por esa planificación de clase. Y aquí están las destrezas, los contenidos contextuales, las adaptaciones individuales, los recursos y demás. Y sobre todo, este es más flexible aún que lo que se propone a nivel mesocurricular. Porque es el docente, el dueño del aula, quien determina qué es lo que va a hacer para poder operativizar aquellas disposiciones que vienen desde el nivel mesocurricular y sobre todo desde el nivel macrocurricular. Entonces, el maestro es el dueño del aula, es el dueño de la clase, es el dueño del proceso de enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, diríamos que es el dueño del currículo. Y es justamente en este tercer nivel que ustedes como psicopedagogos y como psicopedagogas van a tener que acompañar al maestro, tratando de sugerir, tratando de guiar, tratando de acompañar con respecto a las diferentes adaptaciones, a los diferentes ajustes curriculares que el docente puede hacer, dentro del salón de clases. Sí, recuerden ustedes que tranquilamente se puede hacer algún ajuste en los objetivos que el docente dentro del aula plantea, algunos de los contenidos con respecto quizá a la secuenciación, estructura, a la metodología, cómo el profesor maneja el aula, cómo el profesor maneja la clase. Recuerden que es muy importante que en este caso cualquier persona que esté dentro del ámbito educativo, dígase docentes, dígase en este caso y sobre todo ustedes como psicopedagogos y como psicopedagogas, manejen y entiendan la dinámica de grupos, es decir, cómo funcionan cada uno de los grupos, cómo interactúan dentro de estos grupos. Entonces, vamos a entender que el currículum se puede diseñar y se tiene que diseñar a estos tres niveles. Ahora, hay una cuestión que quiero que ustedes la tomen en cuenta, que cuando ustedes planifiquen o propongan un currículo para ofrecer, por ejemplo, un curso de formación académica, a veces no es necesario llegar a todos estos niveles, ¿sí? Básicamente nosotros nos quedamos a este nivel micro, porque soy yo quien estoy haciendo y proponiendo ese currículo para trabajar con un grupo determinado. Para finalizar, quisiera que también reflexionemos sobre un punto muy importante. Si bien es cierto, la mayoría de las propuestas teóricas, pedagógicas y curriculares nos hablan de estos tres niveles que ya los hablamos hace un momento. Este primer nivel que hace referencia a ese diseño curricular de base que también se denomina al nivel macrocurricular y que está determinado, recuerden ustedes, ya de paso estamos recapitulando un poco, por el sistema educativo, ¿sí? O el sistema de administración de la educación de cualquier país, de cualquier nación. Luego está el segundo nivel, que es el proyecto de centro, que para nosotros es el el nivel mesocurricular, que se lo maneja a nivel de centro educativo, de plantel educativo. Y está el tercer nivel, que es la programación de aula, para nosotros el nivel microcurricular, que se encuentra dentro del aula y lo maneja el docente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero hay muchos teóricos que nos proponen un cuarto nivel de concreción curricular, que es la adaptación individual, es decir, a nivel de alumno. Lo que yo como maestro, y en este caso lo que ustedes como psicopedagogos sí lo pueden hacer, sí se puede hacer, se puede realizar, se puede sugerir, que es trabajar con las necesidades específicas de los estudiantes y de forma muy clara, ¿sí? De forma muy concreta y abierta, ya sea que haya una situación asociada o no asociada a la discapacidad o algún tipo de discapacidad. Entonces, también encontramos este nivel y que nosotros en nuestro sistema, si bien no lo tenemos enunciado en ese organigrama ya analizado anteriormente, pero también sí se hace. Si hace el maestro y lamentablemente aquí es donde tiene el docente muchas dificultades y ustedes se tienen que convertir en apoyos, pero se hace. Ya hemos ido algunos de ustedes acercándonos a las instituciones y vemos que hay muchas necesidades a nivel individual. Entonces, espero que con esta breve explicación que estoy haciendo a través de este video puedan ustedes tener un poquito de claridad
respecto de los diferentes niveles de concreción del diseño curricular o de forma muy concreta, utilizando un lenguaje un poco más simple, los niveles de concreción curricular. Porque es en cada uno de estos espacios donde el currículo se tiene que ir estructurando y donde se tienen que ir determinando acciones para que más tarde el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva o se hace efectivo en el aula tenga los resultados esperados. Es decir, haya un aprendizaje significativo. Mis queridos estudiantes, espero que tengan un buen resto del día. Por favor, asumamos estos criterios que acabamos de analizar y nos vemos la próxima semana. No se olviden de cumplir con las actividades que ya están programadas, planificadas y que están encargados en el EVA institucional. Un gusto, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Hasta luego.